De preferencia, por favor, gracias. Ok. La diferencia principal radica en ámbito de aplicación. El derecho interno se aplica dentro de un Estado y regula las relaciones entre los ciudadanos y entidades dentro de las fronteras. En cambio, el derecho internacional público rige las relaciones entre Estados soberanos y, en algunos casos, actores no estatales, y opera a nivel global. Además, el derecho internacional público no se basa en la autoridad centralizada, como un gobierno, mientras que el derecho interno se fundamenta en la autoridad estatal y el poder soberano. Muy bien, muchas gracias, Tamar, ¿verdad? Sí. Sí. No había escuchado ese nombre, entonces me llamó la atención también. Le agradezco ahí a Alejandra por ayudarnos a poder leer, y precisamente pues ustedes en este slide pues pueden encontrar cuáles son esas diferencias o esas similitudes que ellas van teniendo, ¿verdad? Porque como dijimos, el derecho internacional público y el derecho interno, al final pues son dos ramas del derecho que van a compartir ciertas similitudes, pero también tienen esas diferencias fundamentales que fuimos viendo. Porque el derecho interno pues se refiere básicamente a esas normas o a esas leyes que se van a regir dentro de las relaciones que se dan dentro de un Estado directamente. O sea, solo aplica para los guatemaltecos, si lo queremos ver así, que es la forma en que nosotros regular o diariamente nos desenvolvemos. Mientras que en el caso, pues el derecho externo, ¿verdad? O el derecho internacional, lo que va a hacer es ocuparse de esas relaciones que se dan entre los estados y otros actores internacionales, o sea, está fuera de nuestras fronteras. Y pues estos sistemas ocupan o tienen diferencias significativas, ¿verdad? Dentro del ámbito de aplicación, también dentro de sus sujetos y también dentro de las fuentes de derecho que son aplicables. Entonces, pues estos se van teniendo en algún momento algún tipo de relación, y pues aquí se encuentran algunas teorías, ¿verdad? Que en este caso pues son, como les decía, la teoría monista o la teoría dualista. Solo para ponerlos un poquito en contexto, si hablamos de la teoría dualista, básicamente es una teoría que nace en Alemania, que fue promovida por diferentes autores como Trippier, o también en Italia por Ancelotti, no Ancelotti del Real Madrid, sino Ancelotti. Pues básicamente ellos lo que hacen es que sostienen la teoría de la existencia de dos órdenes jurídicos, en este caso que son dos órdenes jurídicos distintos. Por un lado está el orden jurídico internacional, que sería el derecho internacional como lo conocemos, y por otro el orden jurídico interno, empezando por la Constitución Política de la República de Guatemala, sus normas constitucionales y pues sus normas ordinarias. Entonces, pues, si hablamos, por ejemplo, de esas diferencias entre el derecho interno y el derecho internacional, pensemos cuando hablamos de las fuentes. De las fuentes podríamos decir, por ejemplo, en el derecho interno. Por ejemplo, está la ley, que es producto de la voluntad unilateral del legislador, es decir, del organismo legislativo o del Congreso de la República, como lo conozcamos. Mientras que si nos enfocamos al ámbito internacional, básicamente aquí estamos hablando de lo que son los tratados internacionales, que en este caso son producto de la voluntad en forma conjunta de los diferentes estados. Entonces, como que homogenizaron una norma que es de conocimiento internacional. Si hablamos, por ejemplo, del tema de los sujetos, y a mí me gusta hacer a veces mucho ese tipo de la unidad de análisis, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, la legislación, los sujetos que intervienen, el poder que pueden tener ellos de la coacción dentro de las diferentes ramas, ¿verdad? Entonces, dentro de los sujetos encontramos, como dice la propia Constitución, ¿verdad? Gobernados y gobernantes. Si nos vamos al ámbito internacional, pues aquí vamos a encontrar que son estados, que en este caso son considerados, por ejemplo, desde su integridad, o también puede ser para gobernantes y gobernados. Muchas veces decimos, ¿realmente son vinculantes o no son vinculantes ciertos instrumentos internacionales que deben de observarse por parte de Guatemala? Entonces, aquí tenemos que observar realmente ese poder de coacción dentro del derecho interno. Ese poder de coacción, por ejemplo, aquí lo ejercen los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque ellos dirimen las diferentes controversias que existen entre los individuos. Y también, por ejemplo, hay órganos ejecutivos en caso de un incumplimiento.
Pero si nos vamos al ámbito internacional, por ejemplo, aquí vamos a encontrar una institución denominada Corte Internacional de Justicia. Recuerde que también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que es otra figura, pero en este caso, pues, en la Corte, por ejemplo, ella va a dirimir controversias entre los estados, pero, por ejemplo, carecen ellos de una fuerza compulsiva. Entonces, aquí es donde cómo pues, realmente poder utilizar la coacción para hacerla valer, ¿verdad? Y también acá podemos ver dentro de esta unidad de análisis, por ejemplo, cuáles son los ámbitos territoriales donde se aplican. Entonces, si hablamos del derecho interno, estamos hablando que está limitada al territorio propio del Estado, es decir, a nuestras fronteras. ¿Recuerdan cómo es ustedes el mapa de Guatemala? Antes tenía el pedacito de Belice, por aquí, un piquito y listo, ¿verdad? Mientras que ahora pues ya le quitamos Belice. Ahora, dentro del contexto del derecho internacional, aquí básicamente rige en la comunidad internacional sin limitarse a un solo estado, sino que aquí es como a nivel general, a nivel global. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Lic. Gracias. Entonces, eso básicamente, pues podemos comprenderlo entonces como esa teoría dualista, ¿verdad? O sea, cómo se ve la concepción desde el punto de vista del derecho interno y cómo se ve la concepción desde el punto de vista internacional o el derecho externo. La otra teoría que les platicaba un poco se llama teoría monista, o en este caso teoría monista internacionalista. Aquí pues básicamente se basa al principio del monismo, donde se sostiene, ahí sí que, por precursores como Mark Engels, ¿verdad? O que ¿se recuerdan ustedes el que hace la famosa pirámide? La pirámide de Kelsen. Aquí pues básicamente pues sostienen esa existencia de un solo orden jurídico en el cual pues las normas jurídicas que lo integran son las internas o bien las internacionales. Entonces, si hay una oposición entre una norma jurídica internacional y una norma interna, en este caso debe prevalecer la norma jurídica internacional. Acá podemos nosotros como amarrar esta parte pues a nuestra Constitución, ¿verdad? Nos vamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, nos vamos al artículo 46 y recordamos ahí pues junto con el 44 cómo es que ingresan al ordenamiento jurídico interno pues los instrumentos internacionales. Entonces, por ejemplo, acá pues como les decía, ¿verdad? Precursores como Hans Kelsen, que creó esa pirámide de la Constitución y los normativos internos, pues también emite su opinión relacionada en esta teoría a nivel pues, del ámbito internacional. Y aquí pues él le da la expresión a esta tesis en que el orden jerárquico normativo, en este caso, ocupa la cúspide de la norma en relación a un término que más adelante vamos a ver dentro de los tratados internacionales que se llama Pacta Sunt Servanda. Este pacto, ¿verdad? O esta norma básicamente establece que los tratados deben ser cumplidos, deben ser observados, deben de aplicarse también de buena fe o el principio bona fide, ¿sí? Entonces esta regla pues no se identifica como un tratado internacional, sino que es una norma consuetudinaria que le da este fundamento al tratado internacional. Pues esto nos da como el parámetro, ¿verdad? De cómo es que esto va siendo parte pues del derecho internacional y dentro de esas similitudes. Acá pues también encontramos nosotros que existe una relación entre el derecho interno y también el derecho internacional. Entonces, quisiera pedir otras dos intervenciones, uno para que me lea el cuadrito anaranjado o amarillo, no sé cómo les aparece por ahí, y el otro el rojo. Luis creo que me levantó la mano. Si gusta yo el rojo. Silvia. Perdón, vamos a darle si quieren, Silvia por género, ¿verdad? Y después a Luis David para que nos haga favor de leernos. Ok, leo la naranjada, ¿verdad, licenciado? Por favor, gracias. Recepción del derecho internacional en el derecho interno. Muchos estados incorporan principios de derecho internacional público en su derecho interno mediante la ratificación de tratados internacionales o la adopción de leyes nacionales que reflejan estándares internacionales. Esto permite que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales y armonicen sus leyes nacionales con el derecho internacional público.
Muchas gracias. Y buenas noches. Primacía del derecho internacional. El principio de la primacía del derecho internacional público establece que, en casos de conflicto entre una norma nacional y una norma internacional, prevalecerá la norma internacional. Esto refleja la jerarquía de las fuentes legales, dando prioridad a las obligaciones internacionales de un Estado. Muchísimas gracias. Entonces, pues nos damos cuenta nosotros acá lo que acabamos de hablar ahorita de la teoría monista o la teoría dualista, ¿verdad? Para que ustedes tomen su criterio de cuál creen que puede aplicarse al derecho internacional. Ya que aquí pues se dan cuenta que la relación que existe entre el derecho interno y el derecho internacional es compleja, ¿verdad? Y a menudo pues se rige por ese principio de la dualidad. Esto pues podríamos decir que significa que ambos sistemas de derecho coexisten y en caso de un conflicto el derecho internacional público puede prevalecer. Aquí es muy importante el principio del derecho internacional que nos leía el compañero anteriormente, porque básicamente ese principio de primacía del derecho internacional público es fundamental dentro de esa relación entre el derecho interno y el derecho internacional público. ¿Por qué? Básicamente porque establece que en caso de un conflicto entre una norma nacional y una norma internacional, la norma internacional en este caso va a tener prioridad. Entonces, este principio va a asegurar, digamos, el cumplimiento de las obligaciones que existen a nivel internacional dentro de un Estado, y también lo que va a hacer es promover la coherencia y la consistencia dentro del derecho. Entonces, pues, podemos decir, ¿verdad?, que la primacía del derecho internacional se va a reflejar, por ejemplo, en las decisiones judiciales. También puede representarse o reflejarse en la jurisprudencia de tribunales nacionales y también tribunales internacionales. ¿Esto qué va a provocar? Básicamente, pues lo que va a hacer es provocar o garantizar, ¿verdad? Un aspecto pues muy, muy importante, porque va a permitir que los estados cumplan con sus compromisos internacionales y también pues que las normas internacionales puedan ser aplicadas de una manera uniforme en todo el sistema legal pues a nivel global. Entonces, en resumen, podríamos decir, ¿verdad?, que la relación que existe entre el derecho interno y el derecho internacional público es un aspecto muy importante o muy crucial dentro de la conformación de las políticas nacionales y también dentro de las relaciones internacionales de un Estado. Entonces, el principio de primacía del derecho internacional considero yo que desempeña un papel clave en la resolución de conflictos entre estas dos esferas legales. Entonces, pues, aquí podríamos hablar tal vez de algunos ejemplos, ¿verdad?, que se van relacionando con el tema de los tratados. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la ratificación de los tratados de derechos humanos, los conflictos territoriales que se pueden dar y la competencia de la Corte Internacional de Justicia, la aplicación de convenciones internacionales, por ejemplo, en el derecho laboral y los derechos de los pueblos indígenas. En el tema del derecho laboral, pues me llama a veces la atención, por ejemplo, con lo que fuimos viendo ahorita de las teorías y este principio internacional de la primacía, ¿verdad? Porque en derecho laboral a veces encontramos nosotros el tema del derecho de primacía de la realidad. No sé si alguien de repente lo ha escuchado por ahí. Silvia, dígale al nene que no se da a dar besitos en clase. Bueno, yo creo que todavía no han empezado ustedes a ver, por ejemplo, temas de derecho laboral. Pero básicamente el principio de la primacía de la realidad pues le da como que preeminencia o le da prioridad a los hechos realmente sobre lo que sucedió. Por ejemplo, si ustedes presentan un contrato de servicios técnicos o profesionales en un 029, pero el Estado se opone y dice que fue un contrato administrativo, que no cumple con los requisitos, que no tuvo una relación de dependencia, que no tenía un horario, que no estaba sujeto a un jefe inmediato. Entonces, al final, pues el juez, utilizando ese principio, pues trata de desencudriñar cuál es la verdadera relación y determina pues que en efecto, ¿verdad?, una persona que cumplió un horario de 8 horas, por ejemplo, que presentaba sus facturas, pero tenía asignado equipo y toda la cuestión,
al final pues sí se configura los elementos propios de un contrato de trabajo y pues le da la prioridad al momento de su demanda, ¿verdad? Pero pues ya dentro del ámbito internacional pues cambia un poquito, en este caso es principio la realidad sobre los hechos, pero a nivel internacional. Pues si vemos, por ejemplo, en el contexto de estos ejemplos, en cuanto a la ratificación de los tratados de derechos humanos, entonces Guatemala, pues por medio de sus capacidades como Estado, su capacidad de sujeto de derecho internacional para poder comprometerse, ¿verdad? Y hacer respetar y cumplir los diferentes compromisos internacionales, pues ha suscrito, pero también ha ratificado varios de tratados internacionales, por ejemplo, en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y precisamente la ratificación de estos tratados implica que Guatemala ha incorporado los principios de estos acuerdos en su derecho interno. Entonces, como resultado, los tribunales nacionales pueden aplicar normas internacionales de derechos humanos en casos en los que se involucran violaciones a los derechos fundamentales. Entonces, no sé si ustedes van comprendiendo ahora, por ejemplo, con este ejemplo, por qué es que Guatemala debe de cumplir estos compromisos internacionales. ¿O qué opinión les merece a ustedes esta situación? ¿Es alguien que quiera darnos ahí su opinión? ¿Ustedes creen que Guatemala, al firmar un instrumento internacional, pues solamente se queda en el contexto de se firmó pero no se cumple? No, licenciado. Gracias. Por ejemplo, Martina, le escucho. Licenciado, yo creo que Guatemala está seriamente comprometida y a cumplir los convenios, tratados que ha ratificado. Un ejemplo de ello, claro, es la pena de muerte, que se estaba aplicando, creo que hasta el 96, y a partir de ahí, pues ya no la aplicaron. Ya hay condenas de 300 años, de 800 años, pero ya no hay pena de muerte. Exactamente. Por ejemplo, el caso que cita usted es muy, muy importante, Martina, porque es una regla o una norma vigente, pero que no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque, o sea, nuestra Constitución, y cabal, pues ahorita la saqué, ¿verdad? ¿Recuerdan a los que les regalaron la Constitución por ahí? La pena de muerte existe en Guatemala, o sea, no se ha derogado, pero los instrumentos internacionales no permiten que se aplique en Guatemala. En caso de que se aplique, estaríamos nosotros ante un incumplimiento. ¿Sí, Alan? Aprovechando de lo del tema, tengo yo entendido que eso tiene que ver por lo del Pacto de San José, más sin embargo, por el presidente, si no estoy mal, es Alfonso Portillo, que quedó en el limbo porque él no quería tener como que la responsabilidad al final del perdón de estas personas. El indulto. Nosotros, pues, el indulto, gracias, tener esa responsabilidad, es por eso que quedó en stand-by, que quedó como que en una laguna legal. Tengo yo entendido que es por eso, pero entonces si nosotros estamos directamente y Estados Unidos es uno de los entes patrocinadores de los derechos humanos, porque ellos sí pueden aplicar la pena de muerte, y incluso podemos ver ahorita que hace poco probaron un nuevo método para darle pena de muerte a una persona. Entonces, ahí es donde tengo yo como que esa duda, porque si ellos son los patrocinadores oficiales de los derechos humanos y que exigen que otros países lo hagan, ¿por qué siempre le restringen a los países de menor jerarquía o economía este tipo de procesos cuando ellos sí siguen haciendo este tipo de actos al final de cuentas? Muy bien, gracias, Alan. Es muy importante este tipo de debate o pláticas que van saliendo ahorita, porque nos permiten ilustrarnos a nosotros sobre cómo es que funciona muchas veces el derecho internacional. Y así como en Guatemala se dice echa la ley, echa la trampa, de igual manera pues sucede con países como Estados Unidos, a veces Rusia, China,
Cuba, por ejemplo, también. Porque si yo les pregunto ahorita cuántos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ha suscrito Estados Unidos, o les pregunto, ¿Estados Unidos reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia? No, ninguno, no ha firmado ni siquiera los propios derechos humanos. Exacto, entonces ahí, Alan, encontramos nosotros la respuesta del por qué ellos sí pueden aplicar su pena de muerte, pueden hacer lo que quieren al final con sus ciudadanos, porque ellos no se están rigiendo a un sistema interamericano de derechos humanos, no se están, digamos, las decisiones que ellos tomen en su momento, aunque sean llevadas a la Corte Interamericana de Justicia, ¿verdad?, no van a ser vinculantes, porque en el caso de Donald Trump, hace unos años, pues a ellos los querían juzgar ahí por crímenes de guerra, de lesa humanidad y toda la cuestión, pero ¿qué dijeron ellos? Nosotros no reconocemos la competencia de la Corte Internacional porque no somos parte de eso. Entonces, cuando Rusia, ahorita hace poco, estaba con el tema de los delitos de lesa humanidad por genocidio y toda esa cuestión por las personas que habían muerto ahorita en Ucrania y todo, de igual manera, a ellos no les pueden aplicar esa normativa porque ellos no son parte de esta corte, no reconocen esos tratados. Entonces nosotros como guatemaltecos sale una convención nueva y ahí vamos para adentro, ¿va? Somos parte de esta y nos llenamos de un montón y luego pues estamos comprometidos hasta el cuello y no tenemos alguna forma de cómo salir más que cumplir esos compromisos. Entonces hay países que ya están en desacuerdo con ese tipo de situaciones y de a poco pues están saliendo, por ejemplo en el caso de Nicaragua. Y no, por eso les quiero vender yo una ideología pues de la forma en que ellos trabajan y todo, pero ellos están básicamente alejándose pues de todo este sistema interamericano. Ya creo que ya no son parte o han buscado no ser parte de la Organización de los Estados Americanos, dentro del sistema centroamericano que existe, ¿verdad? También la CIECA o la SICA, ellos también ya se han alejado de todo esto, creo que ya no son parte del Parlacén, ahí sí todavía tengo pendiente de verificar, pero básicamente pues como llamamos, ¿verdad?, regímenes que se están saliendo de estos contextos, muchas veces para ya no respetar parte de los derechos humanos o porque a veces los mismos derechos humanos no permiten realmente poder llevar un gobierno. Veamos el caso también de Nayib Bukele. Rompió con los paradigmas tradicionales, se peleó con los Estados Unidos y con todos los países, organizaciones de derechos humanos y estableció una nueva forma de gobierno, donde algunos estarán de acuerdo, otros estarán en desacuerdo con el hecho de decir, bueno, aquí lo que importa es los ciudadanos, los que no han cometido ningún tipo de delito, pero yo no voy a venir a privilegiar, por ejemplo, a un delincuente que le está quitando la vida a otra persona y pues que ande libre por las calles, extorsionando, haciendo esto y el otro. Entonces, muchas veces se tiene ese tipo de debate, ¿verdad?, de si es lo correcto o no es lo correcto, o si realmente el Estado, por la suscripción de todo este, digamos, montón de leyes o compromisos internacionales en materia de derechos humanos, ya no puede aplicar sus propios principios o su propia forma de gobierno, sino que debe de observar esos principios internacionales. Entonces, uno de los principios que Guatemala, por ejemplo, maneja es de que una persona es inocente mientras no se le demuestre lo contrario. Entonces debe de existir un debido proceso y llevarse hasta el momento, o sea, debe mantenerse siempre su presunción de inocencia hasta el momento que está siendo condenado. Entonces los medios de comunicación muchas veces detenían a alguna persona, no era infragante, sino que por el supuesto ilícito que hubiera cometido, y lo grababan, le mandaban la cara ahí y todo, y básicamente lo estaban criminalizando de una vez y después se dan cuenta de que no era cierto, pero ya había quedado estigmatizado. Si por ejemplo ven mi nombre el día de mañana en algún diario, una cuestión, y dicen, ay no, puchica, ese leak tan más o menos que se miraba correcto, más o menos correcto algo, y casualmente ahora miren en lo que salió, ¿no?
y al día siguiente se muestra que no era cierto, que fue un malentendido, que no era cierto, o sea, que no se fue, o que tuve mi debido proceso y demostré mi inocencia, pero ya mi nombre quedó manchado, porque ese medio de comunicación no me va a dar a mí posiblemente mi derecho de réplica y decirle, mire, yo no soy la persona, ¿no? Sino que solo se va a quedar esa idea. Entonces, eso es parte de ese contexto. Alguien, perdón, que me pedía la palabra, no sé si fue Alan, Miguel o alguien más por ahí. Buenas noches, Lick. No, era precisamente yo, pero iba a poner el ejemplo de El Salvador, de lo que estaba pasando, pero ya lo mencionó usted, Lick. Perfecto, Luis, pero igual usted puede complementar ahí su observación por si me faltó algo a mí en ese ejemplo. No, precisamente quería comentar que lo que está viviendo Salvador con Nayib Bukele, al final él está poniendo como prioridad la seguridad de su país como tal, y eso está repercutiendo o haciendo de que pues se aleje o sea mal visto por, por las potencias en este caso, como lo es Estados Unidos. Acá en Guatemala lo pudimos ver nosotros actualmente o recientemente con el proceso electoral. A raíz de muchas situaciones que se están dando, se está viendo que Estados Unidos le está negando, por decir así, o penalizando de esta manera a muchos políticos, que creo que es una forma como que de tenerlos o de hacer presión también, ¿verdad? No sé si estoy mal con el ejemplo, licenciado. Pues considero que estamos bien, Luis, porque ahí sí que cada país se va a manejar en un contexto diferente por las políticas que vayan manejando y también por el tipo de intereses. Se recuerdan que en una de las clases hablamos de el tema de la geopolítica, que cada país es muy importante para los estados por lo que representan económicamente o políticamente o militarmente hablando. Entonces, por ejemplo, lo que es Guatemala, Salvador y Honduras, básicamente pues nos consideran como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué es uno de los temores con Nicaragua ahorita? Porque por la ideología que ellos manejan de izquierda, pues se pueden asociar con Cuba, y así como Estados Unidos tiene ahorita desplegadas bases de la OTAN y digamos que todos los misiles están enfocados en contra de Rusia. ¿Qué pasaría ahorita si la otra parte del patio trasero, que es Nicaragua, de Guatemala, de Estados Unidos, vienen e instalan una base militar en Nicaragua? Básicamente pasaría cuando pegaron el grito al cielo hace unos años, que habían instalado bases militares o misiles en Cuba hace algunos años, que Estados Unidos ahí se le cayó el cielo y la tierra, que cómo estaban haciendo eso cuando ellos durante muchos años han hecho y lo siguen haciendo contra otros países, otras potencias. Entonces, por ese tipo de situaciones, pues a ellos les conviene dentro de su política, pues no pelearse completamente, ¿verdad? A menos que hagan lo que hacían anteriormente, venir y derrocarlos. Pero entonces ese tipo de situaciones, en el caso pues del Salvador, pues también no les conviene a ellos pelearse completamente pues con ellos, porque hay otro tipo de recursos pues que también tiene Guatemala o estos países, que es el comercio internacional. Si se aíslan, por ejemplo, de Estados Unidos, está ahora la tendencia del BRICS, donde se pueden aliar pues a otros países. Veamos, por ejemplo, el tema de China y Taiwán, tanta problemática que se da, ¿verdad? Unos están de acuerdo que sea la isla de Taiwán, que es parte de China, pero algunos ya no la reconocen como tal por su libre autodeterminación. Entonces, por la pugna o la hegemonía que está ahorita en temas comerciales entre China directamente y Estados Unidos, ustedes pues se dan cuenta de que cuál es la economía emergente que está creciendo y que ya derrocó a los Estados Unidos. Por ejemplo, con los teléfonos Huawei se pudieron dar cuenta ustedes esa lucha que existió entre Apple y Huawei, y pues, por ejemplo, los semiconductores o los procesadores, todo ese tipo de situaciones que han demostrado pues otro tipo de evolución dentro de este ámbito internacional. Entonces les doy estos ejemplos pues para que vayamos más o menos como que comprendiendo ahí cómo se va dando esta situación. Perdón que alguien me levantó la mano ahí, pero se me perdió quién fue.
Bueno, yo creo que ya no está por ahí. Entonces, pues, así que como este ejemplo que les platicaba primero, ¿verdad? Esa ratificación de los tratados de derechos humanos, también tenemos como tipo de resumen, ¿verdad? El conflicto territorial de la Corte Internacional de Justicia, que pues tiene cierto tipo de competencia, ¿verdad? El caso concreto, pues para que lo comprendamos nosotros acá, es Guatemala y Belice. El conflicto internacional entre Guatemala y Belice pues ha llevado a ambos países a poder acudir a este tribunal internacional, en este caso pues la Corte Internacional de Justicia. ¿Para qué? Para poder buscar una solución pacífica. ¿A qué? A la controversia que existe dentro de ese límite territorial o ese dividendo de cuál es la parte que realmente le pertenece a Guatemala, si solo es una parte que se está peleando específico o si es todo el territorio. Entonces, pues la Corte Internacional aquí lo que va a hacer es buscar una solución pacífica. En este caso, pues la Corte ejerce su autoridad de conformidad con el derecho internacional público para poder resolver una disputa fronteriza. Entonces, la cooperación de esta institución pues refleja, digamos, el compromiso de Guatemala para una solución de controversias internacionales de conformidad pues con el derecho internacional. Al ser Guatemala, Leo, parte de estos instrumentos internacionales, pues debe de hacer esa observación, ¿verdad?, de todo ese contexto, que pues más adelante lo vamos a ir abordando, viendo, pero recordemos, o alguien de ustedes tiene una idea así breve de cómo es que Belice resultó siendo, cómo resultó dejar de ser parte de Guatemala. No sé si alguien tiene como una idea, ¿sí, Ala? Fue el Reino Unido que propuso hacer la carretera de Escuintla, ¿no? Según tengo entendido. Por ahí va la idea. ¿Alguien más? Beverly. Sí, exactamente. Que Inglaterra Guatemala les cedió una parte, ¿verdad? Para que ellos pudieran estar ahí durante un tiempo, pero luego pues ellos pidieron independizarse y ser otro país. Muy bien, gracias Beverly, gracias Ala. Habló alguien más, pero no fui yo. Perdón. Yo lo que sabía era de que, pues sí, exactamente, Inglaterra pidió una concesión a Guatemala por cierta cantidad de dinero, la cual nunca fue pagada a Guatemala. Y después uno de nuestros presidentes, pues los aceptó, les firmó cederles ese pedazo. Entonces ahí creo que está la controversia, que al final nunca recibimos el pago, pero nosotros también cometimos el error, bueno, el presidente cometió el error en ese entonces de reconocer a Belice. Entonces ahí es como cuando ellos pudieron como que independizarse al total. Así es donde tengo entendido. Gracias, Alan. Pues parte de lo que sucedió en el tiempo de la conquista es que recordemos que Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, pues como lo conozcamos, es un país que ha tenido mucho tipo de conflicto y han sido pues de donde surgió, por ejemplo, el término de los piratas. Entonces, pues estos aprovechaban esa situación que se dio de las conquistas de varios países, como por ejemplo, en este caso, pues España, Portugal, que tenían pues mucho interés cuando empezaron a conocer pues el nuevo reino, ¿verdad? O sea, el nuevo continente o el continente perdido. Y pues entre ellos tenían sus conflictos, sus disputas. Y precisamente España, que logró hacerse de gran parte de América, precisamente en el tiempo que estaba en el tema de la conquista de Guatemala y de otros países, manteniendo pues esa su hegemonía, tenía sus problemas internos en España. Entonces ahí en España pues tenía él una lucha muy, muy importante con Portugal y también con Francia. Entonces ellos estaban perdiendo su fuerza militar, por así decirlo, y por estar tratando de defender su pedazo de España, estaban dejando por un lado el lugar, pues, o la protección que tenían, por ejemplo, con Guatemala y otros países. Entonces, pues, Gran Bretaña empezó a aprovechar ese desgaste que tenía España
para empezar a meterse, digamos, en las costas de Guatemala, y se asentaron precisamente en Belice. En Belice, pues, era un terreno una selva virgen, ¿verdad? Donde tenían maderas preciosas que ellos empezaron a aprovechar. Entonces España, pues, para no tener ese conflicto con ellos, los dejó que ellos estuvieran, pues, inmersos dentro de ese territorio, ¿verdad? De una forma temporal. Luego de eso, pues ya Guatemala, dentro de su avance de tiempo, pues pactó con Gran Bretaña de que iban a construir una carretera, digamos, de acá de la capital hacia Belice. Iba a ser como una carretera interamericana que les iba a permitir, pues, tener acceso para, en este caso, al mar, para poder empezar a tener el tema del comercio internacional. Sin embargo, pues, como dijo Alan y también los compañeros que le antecedieron, eso pues ya nunca nació en la práctica. Entonces, pues, se fueron dando diferentes tratados, el Aysén-Ahuanque y todos estos, pero no se logró en ningún momento, pues, que Gran Bretaña, pues, cumpliera con su compromiso. Entonces, Guatemala lo que buscó, pues, fue el dejar sin efecto esos tratados que se llevaron a cabo y poder recuperar, pues, básicamente, pues, su territorio. Se había acordado también, por ejemplo, que Gran Bretaña iba a pagar básicamente por ese terreno, y al final pues tampoco se dio ese dinero. Entonces todo eso son parte de los procesos que se fueron dando y que, o sea, viene de hace muchos años y todavía no se ha logrado dar ese tipo de situación. Entonces Gran Bretaña pues es experta en todo ese tipo de situaciones. Recuerden ahorita, por ejemplo, las Islas Malvinas, que tienen ese problema con Argentina, y así hay varios países que precisamente por los límites territoriales pues siguen teniendo cierto tipo de problemas también. Ahorita el más reciente creo que es Guyana Francesa, si no estoy mal, o no recuerdo el nombre, que está a la par de Venezuela, que son como 3 islitas así pequeñas, pero no recuerdo ahorita el nombre. Pero pues en diferentes lugares pues se va dando. O otros casos como que se han ido anexionando de a poco pues diferentes terrenos, ¿verdad? O partes. México, Estados Unidos es un ejemplo, ¿verdad? El gran tamaño que tenía México, pero por las guerras que tenían entre Estados Unidos y México, se fueron apropiando de diferentes espacios, ¿verdad? Aparte, pues en Guatemala y México también, que cuando se daba pues el tema de la Unión Centroamericana, el Sexto Estado, las guerras entre los diferentes países que se daban, siempre pues el vencedor se apropiaba de un pedazo de terreno. O en este caso pues que Guatemala pues también se dio en un contexto pues que vendió parte del terreno guatemalteco a México, ¿verdad? Como el estado de Chiapas, que se recordarán por ahí. Pero básicamente pues por ahí es que va este tipo de situación, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, el tema de la aplicación de convenciones internacionales en el derecho laboral, que era parte de lo que les platicaba, que Guatemala, por ejemplo, también ha ratificado convenios internacionales que están relacionados precisamente con los derechos laborales. Entonces, principalmente tenemos como referente la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estos tienen una serie de instrumentos internacionales de los cuales pues, Guatemala ha ido adoptando muchos de estos, ¿verdad? Hay algunos que son relacionados, por ejemplo, a gente sindicalizada, otros como la protección del salario y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces todos tienen cierto tipo de relación en esta área. Y pues estos tratados internacionales como tal influyen en la legislación laboral guatemalteca y se utilizan mucho en los casos judiciales, ¿verdad? Relacionados con asuntos laborales. ¿Para qué? Para poder proteger principalmente los derechos de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, el convenio 100 de la OIT relacionado al salario, a la integración del salario, el tema de las organizaciones sindicales, etcétera. O sea, sean muchas situaciones aquí que deben de respetarse. En caso de que un irrespeto, pues ya se invoca el derecho interno, ¿verdad? El artículo 46, precisamente, de que Guatemala ha reconocido esos tratados internacionales por los cuales deben de observarse, de respetarse y de cumplirse.
Por ejemplo, aquí también les agrego yo un cuarto tópico, ¿verdad? Que sería el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Pues ustedes ya tuvieron en el quinto semestre un semestre dedicado directamente a ver este tipo de situaciones. Entonces se recordarán de sobra y basta pues, del convenio 169, ¿verdad? Que Guatemala lo adoptó precisamente sobre los pueblos indígenas y tribales, que estableció una serie de derechos para estas comunidades indígenas y la aplicación de este convenio, ¿verdad? En el derecho interno guatemalteco implica para Guatemala la protección de los derechos, también la participación de los pueblos indígenas en asuntos que son relacionados, por ejemplo, con sus tierras, con la cultura, con sus recursos también, ¿verdad? Su cosmovisión. Y también lo que resalta la interacción que se da entre ese derecho internacional y el derecho interno en el contexto guatemalteco. Entonces yo considero que estos ejemplos pues muestran cómo Guatemala, en este caso como Estado, está interactuando con el derecho internacional público al ratificar los diferentes tratados y convenios internacionales y cómo estos instrumentos internacionales influyen dentro de su derecho interno, demostrando pues la relación que existe entre ambas ramas del derecho en el contexto, digamos, de cada país. Entonces, básicamente, pues, esos serían los ejemplos que podríamos hablar para poder ya finiquitar el tema de el derecho interno y el derecho internacional público. Tenemos también algunas denominaciones de derecho internacional, pero viendo la hora son las 8 menos 10. ¿Quieren ustedes que sigamos o lo dejamos para la siguiente clase? Yo por mí sigo, pero ustedes me dirán. Para la presencial, Lick. Siguiente clase. Mejor para lo presencial, licenciado. En presencial. Va. Perfecto, entonces vamos a tratar de hablar del tema de las denominaciones que se le pueden dar al derecho internacional público, ¿verdad? Que es el tema que pues vamos a ir abordando la siguiente clase. Y también vamos a hablar de las fuentes del derecho internacional público. Ahí sí va a ser un poquito cargadita esta de las fuentes, porque sí son varias fuentes que se van a ir, vamos a ir observando, pero pues todas son importantes para que vayamos comprendiendo nosotros ese contexto propiamente. Entonces, pues no sé si tienen alguna duda, algún comentario para que lo podamos ir abordando, o si no, pues damos por concluida esta sesión. Y ya si le puedes ir a alguien que ya le puede dar besitos tranquilamente. Comida me va a pedir, Lick. Muy bien. Perfecto. Perdón, ¿quién me levantó la mano por ahí? Se me perdió. Perdón, licenciado, con una consulta. Duda más bien, o no sé si me salgo de contexto. Yo tocaba en el punto 4 sobre los derechos de los pueblos indígenas, que a nivel internacional pues puede tener preeminencia, o pongámoslo de una forma más no sé cómo decirle, común, votos sobre el derecho interno. Así como las leyes internacionales o las autoridades internacionales no pueden intervenir en aquel conflicto de tierras que ha existido por años, Lick. Sí, gracias, Eric. Aquí recordemos, pues, principalmente, ¿verdad?, que Guatemala tiene su propia forma de gobierno y tiene sus instrumentos internos. También tienen la cosmovisión maya, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces deben de observar un respeto a esta costumbre, básicamente. Ahí sí que vamos a ir viendo la próxima sesión las fuentes a nivel internacional, pero recordemos cómo son las fuentes a nivel interno, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto que se ha manejado? Porque, pues, Guatemala pues tiene su forma de gobierno, la forma en que los pueblos originarios han vivido, el tema, por ejemplo, de la reforma agraria que se fue dando en el tiempo del primer Arévalo, les voy a decir ahora, ¿verdad? Entonces, cuando se hizo la expropiación de las tierras ociosas a los grandes terratenientes, luego pues que les quitaron esas tierras nuevamente, ¿eh? Entonces,
Sabemos que todas estas tierras que estamos acá en Guatemala desde antes de la conquista, pues eran de ellos, ¿verdad? Y pues básicamente nosotros las venimos a usurpar. Entonces ahora, dentro de este ámbito internacional, pues todo esto debe ser en su momento pues dirimido ante la Corte Internacional de Justicia, en caso pues de poder buscar una solución a las controversias, si no se puede llevar a cabo dentro del contexto internacional, porque aquí se van a ir sumando un montón de situaciones, por ejemplo, el tema del genocidio, ¿verdad? Entonces, el conflicto armado interno que se fue dando también, que pues muchas personas huían de sus hogares por buscar una protección o porque no los mataran, ¿verdad? Porque a veces, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Silvia Rodríguez y Miguel Torres. Si a Silvia le cae mal Miguel, entonces decía, mire, solo es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Mire, Miguel es guerrillero, le decía a los militares, entonces ya los militares iban a traer a Miguel y a toda su familia y desaparecido, ¿no? O Miguel podía decir lo contrario, no, mire, ustedes creen eso, pero miren, Silvia ella es guerrillera, ¿va? Entonces ella les dio comida a los fulanos y los guardó una semana por ahí, entonces ya se iban a traerla a ella y si se enteraba Silvia, me van a ir a traer mis sombreritos y me quedo aquí, ¿va? Entonces vámonos familia y a defender a mi familia. Y ahí, por ejemplo, se van dando otras causas, Eric, ¿verdad? De que, por ejemplo, en el caso de Silvia dice, me voy de aquí, entonces me voy al exilio, me voy a otro país buscando un lugar donde poder estar yo segura, huyendo de esta persecución injusta que se está dando en mi contra y contra mi familia, está en riesgo la vida, la salud de ellos. Entonces ya se va dando el tema, por ejemplo, del asilo, ¿verdad? Entonces ya se va aplicando también otras figuras del derecho internacional. Entonces, pues es parte de lo que podríamos ir analizando ahí ya más adelante, ¿verdad, Eric? Ya en las clases que vayamos teniendo. Pero espero una pequeña visión ahí, ¿verdad? De que sí deben de seguirse pues los diferentes procesos y principalmente recordar que debemos de agotar la vía interna para podernos ir a la vía externa. Entonces, veamos cuáles son los procedimientos que en Guatemala se tienen que seguir y si al final, llegado el momento hasta una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que haya sido apelada y que ya se encuentre firme y no se logró pues hacer justicia conforme tengamos nosotros la visión, entonces ya tenemos que irnos a un órgano internacional, para que por medio de pues se pueda buscar esa protección que se está buscando. Entonces no nos quedemos con la idea de que, o sea, si llegamos a sentencia de amparo y no fue favorable para nosotros en materia de derechos humanos o tratados internacionales, pues ahí nos quedamos, sino que ya nos vamos precisamente a un órgano internacional para que por medio de se nos pueda hacer justicia. ¿Por qué? Porque se están violando ya ahora artículos que pertenecen, por ejemplo, a este convenio de los pueblos tribales, ¿verdad? A los pueblos indígenas, o otros, por ejemplo, que están, ¿en qué le digo yo aquí este ejemplo, verdad? La Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y así sucesivamente. Entonces, ya un tribunal internacional pues va a ser el encargado de conocer y dirimir esa controversia, citar al Estado, escucharlos y pues ya emitir una resolución sobre el caso concreto. Gracias, Lick. Está bien, Eric. Entonces, pues yo les agradezco nuevamente a los 125 que están acá presentes. Pues que tengan un buen descanso, un buen fin de semana y pues el día lunes nos volveremos a ver si Dios así lo permite. Igualmente, gracias, licenciado. Buenas noches. Muchísimas gracias por sus intervenciones.